Todos los medios audiovisuales, sin excepción alguna, tienen material o contenido que eventualmente termina siendo descartado de su versión final. Esto es comúnmente visto en películas, series, pero sobre todo en videojuegos, donde gracias a extensivas jornadas de desarrollo y revisiones constantes, mucho material termina quedando fuera por diversos motivos, y Poppy Playtime no es la excepción. Es por esto que después de casi un año he decidido regresar con esta serie, donde repasaremos todo el contenido descartado de la franquicia de Poppy Playtime, empezando desde el primer capítulo hasta terminar con el último y sus demás spin-offs. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Vamos a empezar este video hablando de aquellos mapas que fueron eliminados de la versión final del juego, y el capítulo 3 de Poppy Playtime tiene un montonal de ellos. En un principio se tenía pensado que la entrada de Home Sweet Home, u Hogar Dulce Hogar, fuera un tanto distinta como se tenía vista en el juego. De hecho, la entrada sería diferente, ya que la veríamos justo en la secuencia en la que aparecería por primera vez Nightmare Haggy para atacarnos. En la entrada podríamos ver una fuente de Poppy junto a dos estatuas, una de Elliot Ludwig, el fundador de Playtime Co., y otra de Stella Graver, la directora del Playcare. La fuente que veríamos sería exactamente la misma que se puede ver en el juego de Project Playtime, en el mapa del teatro. Toda esta entrada sería diferente y estaría repleta de varios pasillos más, entre los que veríamos la secuencia donde Catnap nos acecharía mientras esperamos a la escena de Nightmare Haggy. Otra cosa que fue eliminada de Hogar Dulce Hogar, o más específicamente del Playcare, era una habitación que tenía como título Habitación de Ollie. No se sabe por qué fue eliminada, pero es probable que aquí, al igual que como vimos que Kissy Missy tenía su propia habitación, quizás sería acá donde podríamos oírlo. Aunque no está confirmado para nada, es un detalle que vale la pena rescatar, ya que quizá fue eliminado porque, según palabras de ex desarrolladores, Ollie siempre estuvo pensado para que fuera el experimento 1006, por lo que quizás sería una incoherencia el que la tuviera. Habían varios detalles más que se podían apreciar fácilmente en el domo del Playcare originalmente, y es que se tienen pruebas suficientes de que la tienda de juguetes, o la Toy Store, se suponía que sería un lugar al que nosotros podríamos acceder dentro del juego luego de salir de la Playhouse, y se sabe que este lugar sería accesible ya que en un arte conceptual del Playcare se podía ver cómo el lugar no estaba obstruido por basura, como si salió en el juego originalmente, además de que en una parte del texto de los desarrolladores que quedó escondido, se revela que en la tienda de juguetes encontraríamos a la estatua del prototipo, que terminó colocándose dentro de las cuevas en lugar de la tienda, seguramente porque el juego ya era demasiado largo al colocar un segmento más, aunque es una lástima que hayan optado por eliminarlo en lugar de terminar utilizándolo. Algunos de los elementos que estaban dentro de la tienda de juguetes fueron movidos a la entrada del Playcare o también dentro de la misma guardería justo antes de entrar al teleférico. Originalmente en la sección del Playhouse, antes de encontrarnos con Dog Day y su secuencia de persecución, y justo después de haber estado frente a los Nightmare Critters, existía una sala secreta que podía encontrarse en un área que tenía una piscina. En esta área se podía subir el jugador encima de un patito de plástico que nos conduciría directamente por una especie de atracción de agua que increíblemente seguía funcional. Esta porción descartada del mapa, aunque esté oculta, se puede encontrar parcialmente dentro del juego e incluso es posible hacerla funcionar, ya que varias de estas líneas de código aún funcionan dentro del juego, por lo que la atracción del patito fue eliminada del juego, quién sabe por qué motivo. Estos botes de patito aún se encuentran dentro del juego, aunque no cumplen una función más que ser simplemente decorativa. No se sabe mucho el por qué fue eliminado, pero probablemente fue removida ya que no cumplía una función importante, a pesar de conectar directamente con la prisión donde se encuentra Dog Day. También dentro del Playhouse era posible encontrarse un área que estaba detrás de una puerta roja, que conectaba directamente con un segmento de parkour dentro del juego. En este segmento, el jugador tendría la posibilidad de escapar para adentrarse dentro de un ducto de ventilación mientras era perseguido por los Smiling Critters, pero al final se decidió por eliminar el acceso a esta área, aunque no del todo, pues aún es posible verla en la sección de la persecución de Dog Day. Se sabe que también al final del juego, justo en la sección donde se encuentra la zona de producción de gas, hay dos líneas de texto muy interesantes que nos daban una pequeña pista de lo que se podría ver en el capítulo 4, y es que había un enorme
enorme texto que decía prisión, justo en la zona donde se encuentra el ascensor que tenemos que tomar con Poppy y con Kissy Missy. Este detalle obviamente la gran mayoría lo pasó por alto, pero al final fue una enorme prueba que confirmaba la aparición de la prisión de monstruos para el capítulo 4, cosa que al final sí terminó sucediendo. Y también se sabe de la existencia de una textura amarilla que fue descartada del juego y que dice prisión, otra clara indicación de que obviamente en el capítulo 4 veríamos la prisión de monstruos de Harley Sawyer. Una de las cosas que fueron eliminadas pero que aún se pueden encontrar dentro de los archivos del juego es un modelo de Miss Delight completamente reparado, o más bien sin daño alguno. Este modelo podía encontrarse en la parte superior de la escuela justo antes de la persecución junto a otro modelo de Miss Delight totalmente dañado. Existe incluso un video detrás de escena de cómo es que se veían las animaciones de ella y cómo es que se hizo su modelo. Es bastante probable que el modelo haya sido usado únicamente para el VHS de The Hour of Joy que pudimos ver al final del juego. También existía un modelo de un estuche de balas para la pistola de bengalas que podemos tener en el Grab Pack y un modelo de estas balas, las cuales también se podían utilizar para esta misma pistola. Todo parece indicar que originalmente el Grab Pack bengala del capítulo 3 solía depender de que el jugador tuviera que buscar las balas para poder recargarlas, en lugar de que la recarga fuera automática, aunque seguramente este cambio se hizo para evitar que fuera más complicado de lo que realmente sería el gameplay si tuviéramos que buscar munición todo el tiempo. Existe igualmente dentro del juego un montonal de modelos no utilizados que seguramente eran placeholders de otros modelos que se incorporarían eventualmente dentro del juego. Uno de estos era un modelo de un control de Nintendo 64. Por algún motivo, este control altamente detallado fue añadido al juego, a pesar de que en ningún momento del gameplay llegamos a ver una consola o un lugar de arcades algo parecido. Parece que el modelo no cumple ninguna función en específico, aunque es interesante que haya sido añadido de todas maneras. Lo interesante es que también existe un modelo con una forma de tuerca que fue eliminado dentro del juego, que tenía como nombre Viewmaster. Para aquellos que no sepan qué es un Viewmaster, es un juguete bastante antiguo que permitía visualizar imágenes, casi como si fuera una cámara de juguete. Hace sentido que exista dentro de la fábrica de juguetes, y esta fuera una especie de cámara que nos permitiera tomar fotos dentro del gameplay, algo que hubiera sido genial que se agregara, pero que al final terminaron por descartarlo. De esta misma forma, existe una animación completamente descartada del juego de Miss Delight caminando de una manera un tanto más elegante de la que terminamos viendo en el juego cuando persigue al jugador. Creo que la animación fue descartada simplemente porque no encajaba con el hecho de que Miss Delight es una muñeca de anatomía totalmente destrozada. También había más animaciones descartadas del final del juego cuando podíamos ver la mano Nightmare de Catnap completamente delgada atacando a una ventana. Esta aparecería cuando el jugador ya está en la batalla final, tratando de tocarnos, pero fue descartada ya que sería innecesaria. Y lo mismo pasaría con el jumpscare de Nightmare Catnap, que nos atacaría de una manera un tanto similar a la de Golden Freddy de Five Nights at Freddy's 2. Lo chistoso es que esta animación sí hubiera sido útil, ya que cuando nos ataca Nightmare Catnap, el jumpscare que vemos es el de Catnap, el primer y único jumpscare de Catnap en todo el juego. Y para finalizar con los personajes que tienen animaciones descartadas, también existe una de un Smiling Critter, específicamente de Bobby Bearhug, acechando para luego saltar y atacar al jugador. Esta animación, si bien fue desechada del capítulo 3, parece que terminaría siendo utilizada para el capítulo 4 cuando nos metemos dentro de la prisión. Existen otras animaciones descartadas dentro del juego del Grab Pack. Lo interesante es que vemos cómo solía ser antiguamente el cambio de la mano del Grab Pack cuando tuviéramos la oportunidad de intercambiarlas. En la animación se vería como un aparatico metálico cambiaría la mano a voluntad, pero la animación lastimosamente también fue cambiada por una completamente distinta. Y ya para finalizar con las animaciones eliminadas del juego, existe una última de Catnap que veríamos en el VHS de los Smiling Critters al verla perseguir una mariposa. Fue descartada del juego también ya que Catnap era una sorpresa como tal y no encajaría muy bien con este VHS al ser un personaje que en teoría debía guardar misterio y temor.
una gráfica antigua que pertenecía al capítulo 1 de Poppy Playtime y fue reutilizada para el capítulo 3, fue una extraña cara misteriosa y aterradora de Huggy Wuggy. Esta aterradora cara la vimos originalmente como un archivo inutilizado del Chapter 1, pero tiempo después sería reutilizada para el capítulo 3 como un asset temporal para el final que veríamos en el capítulo justo antes de que apareciera Nightmare Huggy. Un detalle interesante y súper especial que han decidido reutilizar. Se sabe que el youtuber Ship Rampage tendría una referencia en el capítulo 3 antes de su referencia para el Chapter 4, ya que su referencia en Poppy Playtime de manera canónica es el personaje de Baba Chops, pero anteriormente se quería añadir al juego con el título de Sweet Sheep, por lo mostrado en un póster hecho por la artista oficial de Poppy Playtime, conocida como Amber Lovebox. Sweet Sheep técnicamente sería parte del canon de los Smiling Critters, pero fue totalmente eliminado. Así como esto, existió un arte de la habitación de Kissy Missy en el que podíamos ver cómo originalmente lucía su cuarto, y hay varios detalles y referencias, como la aparición de Bonbon en uno de los juguetes que tenía Kissy dentro de su habitación, así como también hay varios artes conceptuales más de la zona de fabricación del gas rojo y otros artes conceptuales más del capítulo 3. Igualmente hay mucho arte sin utilizar de los Smiling Critters que fue descartado del capítulo 3 y 4. Este arte de los Smiling Critters fue usado para darle un poco más de vida y personalidad a los personajes, reflejando el impacto que tuvieron dentro de la comunidad al ser un simpático grupo de personajes con los que muchos se pueden identificar, pero llama la atención que estos artes no fueron usados del todo dentro del juego. Un detalle que me parece interesante es que en los mapas beta del juego, dentro de la sección de Nightmare Huggy, es posible ver una curiosa imagen proveniente de Half-Life 2, donde podemos ver a los científicos de Black Mesa reunidos con Gordon Freeman. Como fanático del juego Half-Life, este detalle me encanta, ya que confirma de cierta manera que Poppy Playtime sí está inspirado en Portal y en Half-Life, y de hecho, dato curioso, una vez le pregunté a un desarrollador esto mismo y él me lo confirmó. También fue compartido por ex desarrolladores de Poppy Playtime cómo es que lucía el diseño original de Catnap, teniendo de apariencia una más similar a una botarga, donde podríamos ver a una persona escondida detrás, algo similar a Springtrap en concepto. Además poseía un nombre completamente distinto, ya que tuvo dos nombres, desde Nappy Cat hasta pasar a llamarse Cuddle Kitty. Estos nombres fueron descartados ya que no se sentían tan acordes al personaje y procedieron a llamarlo como Catnap. En varias artes conceptuales se puede ver cómo es que lucía originalmente el modelo de Nightmare Catnap, así como también cómo es que sería su secuencia de desvivisión al mostrarse parte de su esqueleto, cosa que al final fue eliminado del juego. Y bueno, hasta aquí serían todas las cosas descartadas del Chapter 3 de Poppy Playtime. Sé que me tardé bastante en subir este video y voy a subir otros más adelante explicando las cosas descartadas tanto del Poppy Playtime Chapter 4 como de Project Playtime, aunque por ahora es solo cuestión de paciencia hasta que salga por completo. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.